Buenas, de nuevo, crack bursátil. Ray Dalio, el mayor gestor de fondos del planeta, ha estado diciendo a todo el mundo durante meses que hay tres grandes conflictos que se están produciendo simultáneamente en la economía mundial. Y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Él culpa al comportamiento humano de que la historia repita los patrones y produzca estas severas crisis que generan fuertes conflictos en todo el mundo. Pero en esta ocasión, Ray nos muestra cuáles son los errores que las personas están cometiendo ahora y afirma que si la sociedad cambiase sus patrones, la fuerte crisis que se está produciendo ahora cambiaría por completo. Escucha con mucha atención sus palabras. Yo pienso que hay un problema sistémico en términos de la forma en que funciona el capitalismo que deben ajustarse, porque el sistema de ganancias y el sistema de recompensas no logran todos los objetivos que deberíamos haber logrado. En otras palabras, ¿tenemos una base amplia de prosperidad y oportunidades? Sabemos que no, entonces se podrían hacer ciertos ajustes para que funcione mejor. Lo cierto es que los capitalistas saben mejor cómo aumentar el tamaño del pastel, pero no saben cómo dividirlo. Y la izquierda sabe cómo dividir el pastel, pero no saben cómo aumentar el tamaño del pastel siendo más productivos. Ambos podrían actuar simultáneamente. Ellos cambiarían todo empezando por una inversión en buena educación. Solo estoy dando un buen ejemplo de invertir en buena educación, tener un fondo aceptable para que los niños no se conviertan en ese tipo de adultos. Ya sabes, yo soy de Connecticut y al año se gastan 600 millones en encarcelamiento de personas, porque los niños crecen en estos ambientes y los niños tienen problemas de camino a la escuela, porque tienen que pasar por barrios donde hay pandillas y tiroteos. Y es que la policía no puede estar en todas partes, porque solo se paga a 275 policías. Y el problema aquí no es la falta de policía. Verás, yo tenía dos padres que me cuidaron, me amaban. Yo fui a una escuela pública y cuando salí había igualdad de oportunidades. Eso es todo lo que necesitas. O al menos un padre atento. Y si no tienes un padre, todo será muy difícil para ti. Y si eres padre y no atiendes a tus hijos, entonces vas a tener hijos que estarán tan en desventaja que en lugar de activos se convertirán en pasivos. Y eso es muy injusto. Así que puedo mirar al pasado y estudiar todos los grandes imperios y veo que la educación es algo esencial, porque no sabes de dónde va a salir una persona talentosa. Puede venir de cualquier parte de la población y así obtienes más recursos de personas creativas. De esa manera obtienes menos responsabilidades, por lo que tiene sentido para el sistema y es más justo. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Tengo que ser objetivo y la única forma en que puedo hacerlo es usando datos objetivos. En estos datos puedes ver dónde estamos en educación en relación con el resto del mundo, dónde estamos en infraestructura y tú podrías ver dónde se encuentra Estados Unidos en relación a otros países y así podrás ver estas cosas objetivamente. Y sí, por supuesto, es de sentido común. Si educas a las personas y son más civilizados entre sí y brindas igualdad de oportunidades, el sistema funcionará mejor. El sistema capitalista es un sistema fabuloso notable, pero produce grandes desigualdades de oportunidad y productividad. Y sí, podríamos hacer buenas inversiones e infraestructuras para mejorar esto. Los niños en la escuela no tenían computadoras y no tenían conectividad. Eso es como no tener electricidad. ¿Cómo puede suceder esto? Entonces debemos reflexionar si estamos haciendo lo necesario. Por tanto, existe un capitalismo que puede aumentar la productividad, puede aumentar el tamaño del pastel y puede distribuirlo bien. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que empezar por reeducar las mentes para cambiarlo todo. Y Dalio comenta cómo vivió una de sus peores crisis. La clave del éxito empresarial está mucho más en saber lidiar con lo que no sabes que con lo que sabes, y cómo lo obtienes de otras personas es lo más importante, ¿cierto? Y cómo tú orquestas a esas personas. No debes ser el tipo que se sienta y dicta
cómo hacer las cosas. Es todo lo contrario. Todos cometemos errores y todos tenemos muchas debilidades. Y sabiendo cómo lidiar con eso bien, aprendes más de los errores porque ellos producen dolor. Y el dolor te dice, no hagas eso de nuevo, descubre otra forma de hacerlo. Entonces, los errores son parte del proceso de aprendizaje y todos tenemos debilidades. No puedes pensar de manera diferente si tú no tienes suficiente información. Eso es cierto, pero la mayoría se conforma. Creo que mucha gente piensa que las personas que han tenido éxito son diferentes del resto de los humanos, pero no es así. Así que comencé mi empresa en 1975 y en 1981 solo tenía algunas personas trabajando para mí y yo había calculado que los bancos estadounidenses habían prestado más dinero a países extranjeros del que esos países iban a poder devolver. Y sabía que iban a incumplir los pagos, y deduje que eso iba a crear una gran crisis de deuda que produciría una gran crisis económica, y obtuve mucha atención mediática porque era un punto de vista muy controvertido. Y en agosto de 1982, México incumplió sus deudas y varios países también incumplieron sus deudas. Pensé que íbamos a tener esta gran crisis económica y no podría haber estado más equivocado. Ese fue el suelo en el mercado de valores para después subir. Perdí clientes, perdí mi dinero, estaba tan arruinado que tuve que pedir prestados $4,000 a mi papá para pagar mis facturas familiares. Fue muy doloroso y, sin embargo, cambió mi manera de pensar y creo que fue una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. En primer lugar, me dio la humildad o el miedo a estar equivocado pero sin perder mi audacia. En otras palabras, yo quería obtener una gran subida, pero las grandes apuestas conllevan riesgo, y este error me obligó a pensar en cómo debería ser yo, lo que me enseñó algunas cosas. Primero, me enseñó a encontrar a las personas más inteligentes que podría encontrar y que no están de acuerdo conmigo para poner a prueba mi forma de pensar y escuchar sus puntos de vista. Esto me enseñó una mentalidad radicalmente abierta. Me enseñó que si puedo diversificar bien, podría reducir mis riesgos sin reducir mis rendimientos. Y me dio un enfoque de la vida como si estuviera en una posición en la que hay un equilibrio entre riesgo y rendimientos. Y parecía estar en una jungla peligrosa que, si consigo atravesar, podría llegar al otro lado y tener una vida maravillosa. O podría quedarme en el lado seguro de la jungla y no hacer nada. Y ya sabes, por supuesto, tuve que cruzar la jungla. Pero, ¿cómo podría yo hacer eso? Pues la forma en que lo hice fue aprendiendo a encontrar personas que estuvieran en la misma misión que yo y que pudieran ver las cosas que yo no podía ver, y crear así una visión en conjunto. Y con este equipo me encantaba ir atravesando esa jungla hasta el punto de que ya no quiero abandonar la jungla. Quiero decir, solo quiero estar con ellos haciendo esto. Esa experiencia cambió mi vida. Soy un inversor en macroeconomía global, apostando en cómo va a funcionar el mundo. Las subidas fueron mucho más grandes que las bajadas y nosotros hemos estado haciendo esto durante 47 años. Y en esa experiencia dolorosa aprendí un principio que está en mi mente y se ha convertido en un hábito. Dolor más reflexión es igual a progreso. Esto para mí es un hábito y lo que pienso ahora es que si tengo una experiencia dolorosa, lo veo como un acertijo. Y si resuelvo el acertijo, ya sabes, resolver una incógnita del mundo real y cómo puedo mejorar en el futuro, obtendré una gema. Y esa gema es un principio que apuntaré literalmente y diré, está bien, a partir de ahora haré eso en el futuro. Y así he cambiado un hábito en mí. La vida te da tu realidad, aunque tu realidad no te guste. Esta es tu realidad ahora y tienes que lidiar con tus realidades. Ese es el juego. Mira, yo perdí a mi hijo a sus 42 años. Fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Hubiera preferido morir, hubiera preferido perder todo lo que tenía, pero lo perdí a él. Y es muy difícil aceptar la realidad. La comprensión de la realidad, lo que sientes. Cuando tengo mis encuentros con la realidad, reflexiono y aprendo sobre cómo funciona la realidad y escribo los principios que hay detrás para lidiar con este tipo de situaciones. Así que comencé
sé hacerlo para las inversiones, pero lo hago para cada aspecto de la vida. Quiero transmitir cómo el mundo está cambiando y cómo las sociedades crecen y declinan en donde estamos en este ciclo.